Nota. Este fanfic es una traducción, créditos a sus respectivos creadores, link del fic en la descripción. Capítulo 1. El milagro sí. Yo, destruí el mundo, y lo creé, de nuevo. Estos fueron los últimos pensamientos de Lelouch V. Britannia, 99 o emperador del Sacro Imperio Británico y enemigo del mundo mismo, mientras cerraba los ojos y aceptaba su destino. Sin embargo, el destino era algo complicado y aún no había terminado con él. Entonces, se lanzó un geas, un deseo. Alguien pidió un milagro, ¿y quién era Lelouch para negarlo? Resto. Vacío. Al abrir los ojos, Lelouch pensó que vería un vacío negro de la nada, o un representante de Dios esperando para juzgarlo. En cambio, se encontró contemplando el hermoso cielo nocturno. Presa del pánico, Lelouch inmediatamente se sentó y quedó sorprendido por su apariencia. En lugar de las habituales túnicas de emperador, el emperador demonio se encontró con su antiguo atuendo de cero sin capa ni máscara. Al revisarse, Lelouch encontró su vieja pistola donde normalmente la guardaba. Y aparte de un dolor sordo en el pecho, se sentía bien. Tomando un momento para mirar a su alrededor, Lelouch concluyó que estaba en un callejón. Si bien era medianoche, Lelouch podía ver claramente su entorno. Un lado era un callejón sin salida, probablemente bloqueado por otro edificio. Sin embargo, en el otro extremo podía ver claramente parte de un edificio y una calle. La arquitectura de la estructura misma hizo que Lelouch concluyera que estaba en un país desértico, tal vez India o Egipto. Ahora que sabía con qué estaba trabajando, el demonio pudo intentar reconstruir su situación. Sin embargo, había una cosa más que debía comprobar. Mirando por encima de su arma, vio que su superficie era lo suficientemente reflectante como para poder ver su rostro, perfecto. Concentrándose por un segundo, el ex emperador intentó usar su geas, solo para que sus ojos permanecieran sin cambios, sin poder convertirse en los sigilos familiares a los que se había acostumbrado a ver. Ha perdido su geas. Decepcionante, pero útil de todos modos, pensó Lelouch mientras enfundaba su arma. Ya tenía varias hipótesis sobre cómo perdió su herramienta más útil, pero sin más datos y sin realizar experimentos posiblemente peligrosos, no tendrá una respuesta inmediata. Por ahora, debería centrarse en su situación actual. Descubrir cómo seguía vivo era un punto discutible. Había demasiadas posibilidades y no había suficiente información para limitarlas, por lo que las abandonó por el momento. Lo mismo puede decirse de cómo llegó aquí en primer lugar. En este momento, su objetivo actual es averiguar dónde estaba y la fecha actual. Ambas eran información vital que necesitaba antes de poder dar el siguiente paso. Sin embargo, tampoco podía ser imprudente. Por lo que él sabe, solo ha pasado un día desde el Zero Requiem, y permitirse ser visto solo pondría en peligro su plan maestro. Después de todo, nadie creerá en un Mesías que tuvo que realizar el mismo milagro 2 veces. Con cuidado, Lelouch se movió hacia la salida, teniendo extrema precaución para no ser visto. Al ver que no había moros en la costa, salió a la calle y se mantuvo cerca de un lado si necesitaba un escape rápido a los callejones. Sin embargo, todo se detuvo cuando miró hacia el cielo nocturno. La luna estaba fracturada, igualada. Partes flotando del todo mayor, pero incapaces de volver a unirse. Lelouch ya tenía más de una docena de teorías sobre cómo llegó a suceder esto, pero nada de eso importó ya que solo llegó a una conclusión. ¿Estoy en otro mundo, no? La mente de Lelouch estaba vacía, rota. Luego se rió, una risa demente, una que sin duda llamaría la atención, pero a Lelouch no le importó ya que lo único que podía hacer era reírse de su situación. ¿Es así como te sentiste cuando usé mi geas contigo, Suzaku? Se preguntó mentalmente, mientras continuaba con su risa entrecortada. El objetivo del Zero Requiem era castigarse a sí mismo y a su mejor amigo por sus pecados combinados. Toda la sangre que derramaron, todo el dolor que causaron, ahora no valía nada. Oh, Lelouch es consciente de que simplemente podría suicidarse. Encuentre un edificio alto o un objeto punzante para apuñalarse, pero no lo haría. Su orgullo nunca lo permitiría. Estaba dispuesto a arriesgar su vida, incluso la sacrificó porque le ayudaba a conseguir sus objetivos.
Para Lelouch v. Britannia, suicidarse ahora solo deshonraría todo el sufrimiento y sacrificio por el que pasó para completar sus objetivos. Una muerte así no sería diferente a la de un cobarde que desea escapar de la dura realidad del mundo. Y Lelouch no era un cobarde. Además, él nunca podría traicionar a CC de esa manera. Lelouch había convencido a su cómplice más confiable de vivir cuando ella buscaba morir. Buscar la muerte de esa manera sería traicionar la confianza que ella tenía en él cuando decidió vivir. Entonces no, Lelouch no se dejará morir, a menos que sea necesario para cualquier plan que pueda tener en el futuro. Pero por ahora, debe aprender sobre el mundo en el que ha aterrizado. Finalmente calmándose, el emperador demonio continuó como pretendía, caminando por la calle. Mientras Lelouch caminaba sin rumbo por la ciudad, se acercaba el amanecer. Al parecer su llegada se había producido a primera hora de la mañana, bueno. Eso significa que podría recopilar información más rápidamente. Al pasar por lo que parecía un distrito de mercado, vio que uno de los vendedores tenía una fila de frutas y estaba de espaldas. Entonces, sin dudarlo, agarró una fruta y se alejó casualmente, dándole un mordisco de inmediato. Las personas tienden a no cuestionar las cosas cuando uno parece confiado o casual en sus acciones. Fruta del pan, interesante. Pensó mientras le daba otro mordisco a la dulce fruta. Después de la información, obtener fondos era la principal prioridad de Lelouch. De lo contrario, tendrá que arriesgarse a robar constantemente a los demás. Si bien había aprendido algunas cosas sobre la supervivencia después de la guerra japonesa de Britannia, cuantos menos riesgos tuviera que tomar el emperador demonio, mejor estaría a largo plazo. Pasó otra hora antes de que Lelouch encontrara una biblioteca. Parece que este lugar usa inglés, ya que se llamaba Biblioteca Vacuo. Excelente, al menos ahora no tiene que aprender un nuevo idioma desde cero, aunque podría hacerlo si fuera necesario. Su época como cero y emperador hizo que aprender nuevos idiomas fuera una necesidad para sus planes. Al entrar a la biblioteca, Lelouch se encontró con una ráfaga de aire fresco. Estas personas parecen tener una tecnología similar a la de su viejo mundo. Eso haría que adaptarse a este mundo fuera mucho más fácil. Lelouch se sorprendió por la falta de seguridad en este lugar. El conocimiento era una herramienta poderosa, y aunque no esperaba que un regimiento entero vigilara el lugar, al menos esperaba algunos detectores de metales o un guardia de seguridad. Al localizar la computadora, Lelouch se acercó a la más cercana. El emperador demonio luego levantó una ceja sorprendido cuando apareció un teclado holográfico. Sin embargo, en lugar de quedar impresionado, Lelouch simplemente sacudió la cabeza decepcionado. ¡Qué desperdicio de recursos! Ahora bien, si se tratara de una computadora portátil, Lelouch podría ver el atractivo, pero un monitor de computadora. Ni siquiera ha encontrado nada todavía y sus expectativas ya han bajado. Al iniciar sesión en la computadora, Lelouch no tuvo problemas para aprender a operarla y ya estaba investigando toda la información relevante sobre el mundo al que había llegado. Su opinión hacia este mundo, Remnant, fue en general, profundamente negativa. Decepcionantes, exasperantes, repugnantes y ofensivas, estas fueron solo algunas de las descripciones que le vinieron a la mente a Lelouch. Aprendió que este mundo estaba habitado principalmente por criaturas llamadas Grimm, y que la humanidad estaba principalmente aislada en 4 reinos. Vale, Mistral, Atlas y en el que se encontraba actualmente, Vacuo. Como presas, simplemente esperando que los depredadores los cacen. El demonio pensó sarcásticamente. Luego estaban los cazadores, un grupo de guerreros entrenados que luchan por la gente y la protegen de las criaturas de Grimm. ¡Qué broma de mal gusto! Sobre el papel, Lelouch podía ver el mérito de una organización así. Un grupo de individuos altamente capacitados que podrían derrotar a decenas de Grimm sin ayuda de nadie, donde los Grimm tienen un conjunto diverso de subespecies que podrían causar bajas masivas si fueran manejados por soldados comunes. Incluso sus armas cobraron sentido después de que él lo pensó más. Al principio, ese concepto lo confundió. ¿Por qué hacer armas tan complejas y fácilmente perturbables?
Incluso Lloyd no era tan excéntrico, en realidad, pensándolo bien, el ex emperador definitivamente podía ver al conde haciendo tal cosa. Sin embargo, al considerar que la mayoría de los cazadores estaban destinados a pasar días, semanas y posiblemente incluso meses en el desierto, lejos de la civilización, tendría sentido minimizar la cantidad de municiones que uno necesitaría y usaría para hacer más espacio para necesidades como alimentos, agua y suministros médicos. Luego está el aura, una energía alimentada por el alma de una persona, que le permite realizar hazañas sobrehumanas. Si no fuera por la existencia de Geas, Codes Bearers y Dios, Lelouch habría descartado inmediatamente la noción de almas. Ahora, sin embargo, tenía curiosidad. La investigación del aura fue bastante limitada e incluso contradictoria en ocasiones. Algunos dicen que está constantemente activo, mientras que otros dicen que es necesario activarlo para que funcione. Hablará de eso más adelante. Lo que realmente llamó su atención fueron las semblanzas. Se consideraban reflejos de la verdadera naturaleza de una persona y se manifiestan como una habilidad que uno usa para ayudarla en la batalla. Las semblanzas diferían en cada persona, con notables excepciones, y se parecían a Geas de una manera en la que incluso semblanzas similares tenían diferentes criterios de limitación para usar. Lo único que todas las semblanzas tenían en común era que era necesario desbloquear el aura para poder usarla. Con todo lo que ha leído, Lelouch ciertamente pudo ver qué hacía que la idea de Huntsman fuera tan atractiva e incluso podría admitir que podría funcionar en teoría. Sin embargo, la ejecución de tal idea fue nada menos que desastrosa. A los cazadores se les dio total autonomía sin cadena de mando, sin supervisión ni sin proceso de selección de candidatos potenciales. Un paso en falso tan flagrante que aún no ha sido corregido, a excepción de Atlas, enfurece a Lelouch sin fin. Un buen ejemplo es el legendario equipo STRQ de Beacon Academy. Fueron considerados los mejores cazadores de su generación, posiblemente incluso los mejores cazadores del período. Sin embargo, leyó múltiples informes de uno de sus miembros, un tal Raven Brandwen, liderando una tribu de bandidos en Mistral después de que el equipo STRQ se disolviera oficialmente. Y, sin embargo, no se hizo ningún intento de detener o eliminar a un individuo tan peligroso. El último rey de Vale fue un tonto. Murmuró. El último rey de Vale fue recordado por el pueblo por su sabiduría y humildad. Cómo trató de impedir la guerra internacional, apodada la Gran Guerra, y cómo incluso después de que los gobernantes de cada reino estuvieron dispuestos a inclinarse ante él, se negó y, en cambio, negoció la paz instigando una desmilitarización global y fundó las academias de cazadores para reemplazar él. Para Lelouch, un rey así no era más que un tonto ingenuo. Su legado fue una prueba, ya que estuvo lleno de mercenarios glorificados. Su primer compromiso fue consigo mismos y con sus ideales, sean buenos o malos. Y los propios reinos no eran mejores. Baku era una tierra desértica sin ley que encarnaba la propaganda británica sin fascismo. Atlas era simplemente otra Britania, solo que sin darwinismo social y practica una forma de democracia. Mistral era un caldo de cultivo para criminales y cuyos líderes eran cobardes llorones o burócratas corruptos. Y Vale en su mayoría hace la vista gorda ante todo, voluntariamente o no, mientras es el terreno de juego de la organización terrorista más grande del mundo y de varios crímenes organizados mientras afirma que el mundo está en paz. Lo llaman paz, pero yo veo lo que realmente es. Estancamiento, estar contento con el status quo actual. Pensó Lelouch con un gruñido. La paz de Remnant era insultante. No solo a su orgullo o ego, sino también a su persona. Sacrificó su vida y su legado para que su mundo pudiera tener paz. Escuchar a este mundo decir que era pacífico lo enfureció muchísimo. Incluso la idea de paz de sus dos mayores enemigos, Schneizell y Charles, era mejor que la de este mundo. Al menos sus objetivos pueden verse como una forma de paz. Luego respiró hondo. Lelouch no estaba dispuesto a perder los estribos ahora, no cuando necesitaba más información. Por suerte, ya casi había terminado, ya que solo necesitaba 3 piezas más. Witefam, CCT Network y Schneedust Company.
Empezó por la Kosude porque le parecía la más pertinente. Lo que encontró le disgustó. Si bien la Stchne Edust Company fue fundada con buenas intenciones por Nicholas Stchne, esas intenciones fueron torcidas y aplastadas por su sucesor, Jax. El hombre obtuvo la empresa a través de matrimonio político y actualmente tiene el monopolio de Dust, un mineral utilizado como fuente principal de combustible y municiones de Remnant. Ese no era el problema eran los rumores que rodeaban a la Kosude y a su director general. Si al menos la mitad de esos rumores fueran ciertos, entonces Jax Stchne no era más que un parásito hambriento de poder al que solo le importaba su riqueza y poder. El siguiente fue el CCT, leyó un poco sobre cómo permitía la comunicación internacional y creó la versión de Internet de Remnant, por lo que Lelouch decidió investigar más sobre el tema. Varios minutos después, le temblaba una ceja y posiblemente le dio migraña. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que esta sociedad moderna pueda ser tan estúpida colectivamente? ¿Se estaban saboteando activamente? ¿De quién fue la idea de construir 4 torres que fueran interdependientes entre sí para funcionar como fuente de comunicación internacional? Incluso Tamaki se daría cuenta de lo estúpido que sería un sistema así. Lelouch entendió por qué usaban torres en lugar de satélites. Una pequeña investigación muestra que el polvo pierde potencia y eventualmente se vuelve inerte si abandona la atmósfera del planeta, y duda que el actual director ejecutivo de Stchne Edust Company permita cualquier investigación sustancial sobre fuentes de energía alternativas, ya que alteraría su dominio como la única fuente confiable de Remnant. De energía. Incluso si no le gustaba, la lógica era sólida. Lo que no era razonable es que las 4 torres debían estar activas para que la red CCT realmente funcionara. Por lo que leyó. Su excusa para este obvio defecto de diseño fue el simbolismo. Lelouch entendía tener símbolos, representación física de ideales y creencias. Su alter ego Zero fue un excelente ejemplo, ya que incluso después de retirar la máscara, el ideal de Zero siguió vivo y el manto pasó a otro. Sin embargo, esto no era un simbolismo. Esto era pura idiotez a un nivel en el que cualquiera con un mínimo de inteligencia se sentiría insultado incluso por él mismo. Una parte de él quería volar una de las torres CCT en este momento, solo para demostrar un punto, pero decidió no hacerlo porque no tenía nada que ganar con ello, todavía. Lelouch suspiró. Tanto la Kosude como especialmente el CCT enfurecieron al exgobernante del mundo. Con suerte, el colmillo blanco provocará menos ira. Esto es el infierno, tiene que serlo. Murmuró Lelouch, frotándose las sienes en señal de derrota. Lelouch creía firmemente que este era el castigo del mundo C para él. Vivir en un mundo que lo insultaba por cada elección importante de la vida y era una ofensa a su propia naturaleza. De hecho, la información sobre el colmillo blanco era menos exasperante que la de la Kosude y la CCT, pero solo desde un punto de vista relativo. Lo que encontró todavía fue exasperante, aunque en menor medida. Los colmillo blanco eran un grupo de faunos, humanos con rasgos animales que buscaban la igualdad, ya que los faunos eran tratados como ciudadanos de segunda clase en la mayoría de los reinos. El grupo era relativamente joven y había pasado por algunos cambios en su enfoque. Al principio, simplemente protestaron, utilizando métodos pacíficos para lograr resultados. Luego hubo un cambio de liderazgo. Y fue entonces cuando Colmillo Blanco se volvió violento y cometió actos de terrorismo en todo Remnant. Como exterrorista que luchó por razones similares, no pudo evitar sentirse decepcionado por el grupo Faunus. Aficionados. Dijo Lelouch, su voz llena de desprecio. El viejo Colmillo Blanco, bajo el liderazgo de Guirá Belladonna, era demasiado blando y de mente estrecha. Si realmente quería que Fauno fuera tratado como igual, necesitaba demostrar que lo que el Colmillo Blanco creía era más que palabras elegantes. Después de todo, las acciones hablan más que las palabras, y las acciones de Guirá solo le dieron mérito a que Fauno estuviera subordinado a los humanos. El nuevo Colmillo Blanco bajo el mando de Siena Khan no fue mejor.
O era demasiado liberal con sus subordinados o compartía sus ideologías extremas, porque todo lo que Lelouch ve es violencia sin sentido y sin una causa justificable. No fue mejor que lo que hizo Kusakabe en el lago Kawaguchi. Al igual que Gira, las acciones de Siena solo justificaron que Human llamara a fauno animales. Claro, los Colmillo Blanco estaban produciendo resultados ahora, pero solo sería cuestión de tiempo antes de que esos resultados se vuelvan contra ellos. La violencia solo genera miedo, el miedo genera ira y la ira genera odio, y cuando suficientes personas odian algo, esas personas se unirán para deshacerse de la fuente de su odio. Entonces, a menos que el plan de Whitefan se parezca a su Zero Requiem, lo cual duda, los únicos ganadores en este conflicto serán aquellos que no participen, también conocidos como Grimm. Este mundo era verdaderamente un infierno en todos los sentidos para Lelouch V. Britannia. Encarnaba todo lo que odiaba y escupía sobre todo por lo que luchó y sacrificó para lograrlo. Para él, vivir así era un destino peor que la muerte. Pero él no se rendirá. Si el mundo está mal, entonces él simplemente lo arreglará. Si el mundo tenía defectos, entonces él lo corregirá. Era más que Lelouch V. Britannia o Lelouch Lamperouge. Él era Zero, el hombre de los milagros, y hará lo que sea necesario para hacer de este mundo su ideal de paz. Bueno, entonces, dijo Lelouch con una sonrisa cruel. Zero ha llegado a Remnant. Fin del capítulo. ¡No! Valle era medianoche en la ciudad de Vale, las calles estaban vacías y no se veía ni un alma. Excepto por uno. Una mujer estaba en lo alto de un edificio mirando el cielo nocturno. Llevaba una blusa carmesí con una chaqueta gris y mallas negras. Tenía piel clara, ojos azules y cabello rojo carmesí puntiagudo que le llegaba al cuello. Su rasgo más notable era el par de orejas de conejo carmesí adornadas en su cabeza. Karen Crimson, anteriormente conocida como Kayen Tsuki, se había mudado recientemente a Vale desde Atlas con su madre, su tía y su prima. Los padres de su prima se habían divorciado por diferencias ideológicas, y su tía Meg decidió mudarse a la ciudad de Vale para poder pasar más tiempo con su hija, Velvet Escarlatina, que se matriculaba este año en la prestigiosa Academia Beacon. A pesar de su separación, los dos padres todavía se llevaban bien, hasta el punto de que su tío Will se ofreció a pagar nuestro alojamiento y la matrícula de Velvet. La propia Karen no tenía planes de inscribirse, pero su tía Meg aún así les ofreció a ella y a su madre unirse a ellos de todos modos. No hace falta decir que aceptaron felices. En cuanto a Karen, ya había terminado el equivalente en Atlas de la escuela secundaria y estaba buscando conseguir al menos un trabajo a tiempo parcial, aunque estaba resultando difícil. En su vida pasada, se destacó en el combate, y eso pareció hacer la transición también a su vida actual. Comparada con su prima, Karen era fácilmente la mejor luchadora entre las dos. Era tan hábil que le ofrecieron becas tanto para Atlas Academy como para el propio Beacon. Sin embargo, ella los rechazó varias veces. Como todos los demás de su edad, Karen creció con historias sobre cómo los cazadores y las cazadoras eran los defensores de la humanidad, y cómo eran los guerreros más grandes que jamás hayan existido. Sin embargo, ella simplemente, no se lo tragó. Tal vez fue su experiencia con los caballeros negros, pero ¿qué es exactamente lo que hace que los cazadores sean tan geniales? ¿Qué han hecho para ganarse todos los elogios que les han dado? Karen, no callen, ha visto milagros realizados de primera mano. Hazañas y logros que se han ridiculizado como imposibles, pero, a pesar de ello, sucedieron. Él los hizo realidad. Zero. Para Callen, los cazadores, el mundo no necesitaba a alguien como Zero para existir. Un ideal, una creencia, una representación de lo que significa luchar por la justicia. Puedes leer miles de cuentos sobre las hazañas de cazadores y cazadoras, pero en comparación con un símbolo, una idea singular que la gente puede esforzarse por encarnar, Callen sabe que llamaría más su atención. Karen siguió mirando a la luna. Lo disfrutó, sintió que reflejaba cómo estaba desde que murió Lelouch. Roto, todas las piezas allí, simplemente sin querer unirse. Hasta el día de hoy, se arrepiente de haberlo abandonado, especialmente porque ahora estaba claro que el hombre que amaba esencialmente lo había perdido todo el día que los caballeros negros lo traicionaron.
Ella era su Q1, su lealtad hacia su rey debería haber sido absoluta. Ahora deberá vivir con su vergüenza, traicionando a quien desinteresadamente dio su vida por un mundo ingrato. Sin embargo, por alguna razón, esta noche se siente diferente, como si una pieza acabara de decidir volver a unirse. Por alguna razón, eso le dio esperanza. Lelouch. Susurró Callen. No sabía por qué dijo su nombre, simplemente se sentía bien. Ella simplemente continuó mirando al cielo nocturno, mientras una energía carmesí rodeaba sus ojos. Atlas era medianoche en la Academia Militar Atlas, pero un soldado todavía estaba despierto. El hombre vestía un uniforme militar típico de Atlas que hacía poco para ocultar su físico bien formado. Tenía el pelo largo hasta las orejas, castaño claro y un intenso par de ojos verdes que eran duros como el acero. Este era Richard Ironwood, sobrino del general James Ironwood y anteriormente conocido como Suzaku Kururugi. Richard Ironwood fue uno de los cadetes más prometedores en la historia militar de Atlas, tan prometedor que muchos se preguntan por qué no se postuló para la Academia de Cazadores de Atlas. Cualquiera que conociera a Richard sabía que destacaría. Incluso sin su aura, sus habilidades físicas estaban más allá de las humanas según el Dr. Polendina. Y con eso, fácilmente estaba al nivel de los cazadores. Incluso había desbloqueado su aura antes de nacer, algo que se considera un hecho poco común, y doblemente considerando lo relativamente normales que eran sus reservas. Independientemente de su pedigrí, la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que Richard sería un soldado valioso para Atlas, independientemente del camino que elija. Pero Richard, no Suzaku, tenía otras ambiciones. Ha visto a Atlas tal como era debajo de toda esa propaganda y estilo, una imitación de Britannia. Si bien no era tan corrupto y cruel como el Imperio, las similitudes seguían ahí. El propio Mandle era una prueba de la corrupción de Atlas. Alguna vez fue la capital de su reino, ahora era un lugar lleno de pobreza y sufrimiento. A Richard le recordó demasiado cómo Britannia trataba a los no británicos, específicamente a Japón. Sin embargo, Suzaku creía que podía cambiar las cosas desde dentro. Pero a diferencia de Britannia, sabía que esta vez tenía una oportunidad. Sin embargo, Suzaku sabía que no iba a ser fácil. Él no era el Lelouch, no podía planear ni liderar a la gente como podía hacerlo su viejo amigo. Carecía del carisma necesario para unir a la gente a su causa y unificarlos bajo una sola bandera. Esa es parte de la razón por la que Richard se negó a usar el nombre de su tío para ascender de rango. Necesitaba dejar que sus acciones hablaran por sí solas. Para demostrar que no estaba luchando por Atlas, sino por un futuro. Richard sabía que podría lograr algo similar si se convirtiera en Huntsman, pero ser Huntsman no es suficiente. Para mejorar a Atlas, necesitaba poder, influencia, y la única forma de obtenerlos es a través del ejército. Apartando sus ojos del cielo nocturno por un momento, Suzaku se quedó mirando lo único que obtuvo usando el nombre de su tío, una espada larga adornada. Normalmente, Atlas Military no permitía armas personalizadas para soldados normales, pero Richard era la excepción. Esto le ganó mucha ira entre sus compañeros cadetes, pero no le importó, eventualmente les mostrará que era más que el sobrino del general Ironwood. Requiem. Ese era el nombre de la espada. No eran armas modernas que podían disparar balas o transformarse, lucía tal como él la recordaba antes de usarla para cumplir su promesa. Conteniendo las lágrimas en sus ojos, Suzaku apartó su mirada de la espada. Incluso ahora se arrepentía de haber matado a su mejor amigo, que lo convenció de continuar con el maldito Zero Requiem. Al principio, Suzaku pensó que odiaba a Lelouch por todo lo que había hecho, pero luego se dio cuenta de que eso no podía estar más lejos de la verdad. Si bien estaba enojado y la fuente de ese enojo era que Lelouch matara a Eupi, no era la única razón de su enojo. Estaba realmente enojado porque no podían ser honestos el uno con el otro. Él y Lelouch fueron mejores amigos durante más de 7 años. Por el amor de Dios, ¿por qué les resultaba tan difícil ser honestos el uno con el otro? Sin embargo, en el fondo sabe por qué. Ambos simplemente desean cargar con sus cargas sobre sí mismos.
Tal vez, solo tal vez, si Lelouch hubiera sido más abierto, o si Suzaku hubiera sido menos distante, tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. Richard volvió su mirada hacia la luna. Lo encontró simbólico, un reflejo de sí mismo. Se rompió después de matar a su padre. Y aunque Eupi pudo calmar el dolor y arreglarlo un poco, solo se rompió más cuando ella murió. El último clavo en su ataúd fue cuando mató a Lelouch. Cuando Suzaku fue castigado, fue una bendición disfrazada. Para entonces, estaba tan destrozado que ya no sabía quién era Suzaku Kururugi, por lo que se comprometió con el papel de Zero hasta su último aliento. Ahora, sin embargo, tiene una segunda oportunidad. Una oportunidad de reconstruirse a sí mismo, de construir un sentido de identidad e ideales con los que vivirá pase lo que pase. Sin embargo, eso fue para más adelante, por ahora deberá centrarse en lo que mejor sabe, ser soldado. Mientras contemplaba la luna, por alguna razón se sintió un poco más completo. ¿Por qué? Él no lo sabía. Lelouch. Murmuró. No tenía idea de qué lo impulsó a decir su nombre, simplemente se sentía bien. Mientras continuaba mirando a la luna, apareció un tinte rojo debajo de sus iris. Mistral Mistral, el reino más plagado de crímenes en Remnant. Sus líderes eran demasiado cobardes o corruptos como para siquiera intentar deshacerse de su elemento criminal. Y con la tasa más alta de cazadores y bandidos rebeldes, Mistral era verdaderamente un caldo de cultivo para criminales. Un buen ejemplo fueron las ruinas de un asentamiento. Si bien los ataques de Grimm provocaron la caída de asentamientos, este fue causado por bandidos. En las ruinas de lo que solía ser la casa del alcalde, una niña estaba sentada mirando el cielo nocturno. Etérea sería una descripción adecuada para ella. Lleva una camisa de fuerza blanca que también sirve como traje de una sola pieza. Tenía el pelo verde lima hasta la cintura y ojos dorados llenos de picardía y aburrimiento. Este era el cómplice más confiable de C.C. Lelouch. Cuando llegó a este mundo, pensó que sería interesante. Resulta que era exactamente lo contrario. La gente era como ella solía ser antes de conocer a su demonio, estancada, contenta, sin vivir realmente, simplemente adquiriendo experiencia, y su pizza era un reflejo de eso. Personalmente, ella culpó a Ozma, ¿o era Ozpin ahora? Un hombre débil de carácter débil. Se enteró de que no podía derrotar a su ex esposa y ahora se esconde como un niño asustado rezando por un milagro. Si Lelouch estuviera en su lugar, habría rechazado tal idea sin pensarlo. Sería propio de él afirmar que sabía más que una reliquia que todo lo sabe. Sin embargo, Salem no fue mejor. Si bien podía simpatizar con su deseo de morir, C.C. la veía como nada más que una mocosa malcriada que hacía un berrinche cuando no se salía con la suya. ¿Cómo podría alguien con inmortalidad terminar siendo un niño tan petulante? Observó cómo esos dos jugaban su juego tratando de superar al otro y C.C. estaba sinceramente decepcionado. Intentan parecer tácticos y estrategas sabios y omniscientes, cuando en realidad, si se enfrentaron a un verdadero desafío como Lelouch o Schneizel, no eran más que aficionados. Para la bruja inmortal estaba claro que solo debido a su incompetencia su juego había durado tanto. Honestamente, se estaba aburriendo de este punto muerto interminable y secretamente esperaba que algo, o más bien alguien, viniera a darle la vuelta al tablero. Al mirar la luna rota, su rostro pasó de la apatía a la satisfacción. Parece que su deseo está a punto de ser concedido. Demasiado tiempo suficiente. Realmente deberías saber que no debes hacer esperar a una dama, Lelouch. Dijo con una sonrisa genuina. Fin del capítulo.